Salam alaikum, bienvenidos al siguiente capítulo de Caminando por el Universo. Hoy estamos aquí en la Asociación Idrisi de Ceuta, que es una asociación que se dedica a los adolescentes y a las adolescentes para que enseña el Corán, enseña el árabe, hacen coros de canto anashid y nos han dejado estas instalaciones, estas bellas instalaciones, muy amablemente, por lo cual, bueno, desde aquí les hacemos un guiño, les damos gracias delante de todo el mundo por su gentileza y su bondad. Bien, ayer apuntamos el momento de la revelación y yo creo que ahí tenemos que pararnos, hacer un inciso y alargarnos un poco más, porque en este momento suceden cosas muy importantes que tienen repercusiones en la doctrina del Islam bastante claras y bastante sustanciosas. Por un lado, tenemos un Corán que desciende sobre Muhammad en una sola noche. Ese Corán estaba en un lugar que se llama Lawh al-Mahfud, es decir, la tabla. Lawh viene de madera, ¿no? y Mahfud es bien guardada, bien asegurada, la tabla bien guardada, donde Allah deposita la matriz del Corán. Esta matriz evidentemente es en árabe, tal y como el Corán se expresa a sí mismo de que es un libro en árabe. También los hadices hablan de este tema diciendo que la lengua del Corán es en árabe y es la mejor de las lenguas que puede haber porque es la que se habla en el paraíso. Ahora bien, la lengua del paraíso, la lengua árabe del paraíso no es el árabe que hablamos nosotros aquí, es un árabe que hablan el malaika, los ángeles, y que habla la gente del paraíso, que también se puede llamar de otra manera, es decir, es una lengua árabe pero específica de allí. Entonces, esta lengua árabe es en la que el Corán, en la que se encuentra el Corán en la tabla bien guardada. Desciende al corazón de Muhammad y sigue encontrándose en la tabla bien guardada, porque es ahí donde está la matriz. ¿Qué es la matriz? ¿La matriz son las letras? No, la matriz son los significados del Corán. No en vano hay un hadith que dice el Corán tiene 7 niveles de comprensión, cada ley del Corán, y a veces hasta 70, digamos uno más elevado que el otro. Estos niveles de comprensión son propios de la naturaleza humana, es decir, de los niveles que hay en la comprensión de la naturaleza humana. El nivel de comprensión más bajo es para las personas que son o somos más materiales, son para las personas que comprendemos las cosas con la razón y con la lógica, pero hay niveles que se van sobreponiendo los unos a los otros hasta llegar a unas realidades que no se encuentran en este mundo, son realidades que se encuentran en este mundo, lo podemos llamar el mulk. Son realidades que se encuentran en el Malakut, que es el mundo intermediario, y en el Jabarut, que es el mundo espiritual. Estos significados del Corán son entendidos por algunas personas. El Corán, creo que hablamos el otro día de este asunto, cuando nombramos una ley del Corán de la Surat el acontecimiento, la 56, que dice son las aleyas de un libro oculto que solamente tocan los purificados. Cuando decimos un libro oculto, no estamos hablando del Corán, que podemos tocar en la mano, sino de los significados de ese Corán. Esos significados, como acabamos de decir, son profundos y van en aumento de importancia de menor a mayor. Solamente lo tocan los purificados, quiere decir aquel que haya purificado su alma y haya entregado su alma a Allah, que sus voluntades coincidan con las voluntades divinas, es aquel que puede comprender el Corán al nivel que Allah le dé a entender a cada uno, porque no todos estos conocedores de las verdades tienen el mismo grado. Hay unos que son más elevados que otros. Hablamos de las palabras del Corán con el tiempo. Una vez revelado el libro de Allah en los siglos posteriores, hubo una discusión sobre si la palabra de Allah era creada o no. La mayoría de los sabios musulmanes, la aqida, tanto la aqida sharia como la aqida maturidi,
dicen que la palabra de Allah es increada porque viene directamente de él, sin pasar por intermediario alguno, con lo cual es increada, es la palabra de Allah. Y los Mu'tazila, que al final fueron declarados como herejes prácticamente, porque era una doctrina que se salía de lo que es el cuadro, de lo que se ha dado en llamar el Kitab y la Sunna, los Sunna o el Jama'a, la gente de la Sunna y del consenso, pues decían que la palabra de Allah era creada, y a la vez también decían que el destino se podía cambiar según los actos. Bueno, tenemos que la doctrina la doctrina auténtica del Islam dice que la palabra de Allah es increada, porque viene directamente de él. Es increada y con lo cual es sagrada. Muchos creen que solamente es sagrado la escritura, es decir, algunos dicen, bueno, es que cuando se traduce el Corán a las lenguas vernáculas de cada país, pues es una interpretación. No, ni mucho menos. O sea, la palabra sagrada de Allah son las letras, pero es el mensaje. Y si nosotros cambiamos el mensaje, como algunos han hecho de manera poco reglamentaria, podemos decir, lo que están cambiando y están vulnerando son las palabras de Allah, esa palabra sagrada, esa palabra de Allah increada que se transmite. Entonces, en ese momento, cuando yo estoy interpretando en una traducción, cuando yo pongo mis palabras en lugar de la palabra de Allah, lo que estoy haciendo es transformar el Corán en otra cosa. Eso ya no es el Corán. Y eso va pues un poco por las traducciones, yo creo que me conocéis, que he hablado mucho de esto, por las traducciones de algunos personajes que ahora no me interesa nombrar aquí, que han puesto paréntesis en las palabras de Allah cuando las han traducido, que han cambiado Ruj por Gabriel porque creen que ellos creen que el Ruj es Gabriel, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, pues todo eso, como vosotros estamos en un momento en el que esa serie de traducciones se reparten de acá para allá, yo ya os pongo en guardia y os digo que la traducción al español, podéis confiar en la traducción de Abdelghani Melara, que es una traducción, tiene sus fallos, pero es una traducción confiable, y en las traducciones que no son ni de García ni de Asad. Entonces, en las otras podéis confiar siempre que sepáis que esa traducción viene de buena fuente. Por otro lado, considerando la palabra de Allah es fuerte. O sea, el mismo Corán dice, si hubiéramos hecho descender este libro sobre una montaña, la habrías visto hundirse en dos por la fuerza de esa misma palabra. Por otro lado, tenemos también el momento. Hemos hablado de la palabra, que es el contenido, pero tenemos que hablar del continente, que es el profeta. Es decir, una palabra sagrada y santa no puede ser transmitida a cualquiera. Tiene que ser transmitida en un depósito puro y en un depósito fuerte y en un depósito confiable. Por eso se dice que Muhammad, Allah dice que Muhammad te hemos hecho de una naturaleza sublime, abdima, como dije el otro día. Abdima es más que sublime, abdima es fuerte, inmensa podríamos decir, pero bueno, inmenso más le pertenece a Allah que a la creación. Es decir, Allah escoge al depósito de su palabra sagrada. Y ese depósito es el mejor de los hombres, y ese depósito es el último profeta que transmite el último de los mensajes de Allah. En ese momento Muhammad tiene dentro de él existe una dicotomía entre su ser interno y su ser externo. Es decir, Muhammad no sabe qué le está llegando, no sabe muy bien por qué le ha llegado eso y quién es. Una vez salido de la cueva, una vez salido de aquel del Gar Hirak, que todos conocéis si habéis ido a la Meca, sabéis dónde está, en las afueras de Meca. Una vez fuera de allí, Gabriel se le vuelve a presentar y le dice, yo soy Gabriel y tú eres el enviado de Allah. Y se lo dice 3 veces para que el profeta se quede tranquilo. Muhammad va a casa de Jadilla, su esposa, su confidente, su amiga, y le cuenta todo. Y entonces Jadilla lo que hace en ese momento es
tranquilizarle, decir que tú eres un hombre que no hace nada más que el bien y aquello que te ha llegado no es otra cosa que bien. Van a ver ambos a su tío Waraqa, al tío de Jadilla, Waraqa ben Naufal, del que hablamos anteriormente, que era aquel cristiano que estaba esperando la llegada de un profeta, y Waraqa ben Naufal le interroga al profeta y por sus respuestas él deduce que es el profeta que se está esperando. Y bien, y le anticipa ya que el pueblo le va a rechazar, que el pueblo le va a combatir, que el pueblo le va a hacer sufrir, como de hecho pues ha pasado con todos los profetas. Unas palabras de Jesús nos recuerdan esto, que dice: ninguno es profeta en su pueblo. Muhammad entonces se reafirma, vuelve al monte Hira y vuelve al retiro, y le llega la segunda revelación, que es con una de las letras del Corán, Nun. Estas letras del Corán, estas letras sagradas de las que nadie ha hablado de una forma clara sobre su significado, porque es un significado oculto, volvemos a los sentidos ocultos del Corán, como hemos dicho antes. Esta letra tiene su secreto y yo no voy a presumir de conocerlo porque no lo conozco, evidentemente. Estamos siempre en completa búsqueda los seres humanos. Esta segunda ley dice claramente: Nun, por el cálamo y lo que escriben. No eres ningún poseso por la gracia de tu Señor. Tuya será una recompensa sin límites y verdaderamente magnánima es tu naturaleza. Es decir, ya en esta segunda ley, Allah le tranquiliza a Muhammad diciendo: no eres ningún poseso. Y jura por el cálamo, es decir, por aquel cálamo divino que hay del mundo superior, que ha escrito sobre la tabla bien guardada el libro, el Kitab al-Man, el libro oculto. Este libro oculto que solamente tocan los purificados. Bien, entonces Allah no solamente le tranquiliza, sino le promete que tendrá una gran recompensa sin límites y que Él es verdaderamente magnánimo, quiere decir que su naturaleza es la transmisora de esa recompensa divina, de esa misericordia que Allah da al resto de la humanidad a través de su mano, porque Allah sí lo ha querido. Porque somos seres humanos en otra ley, dice Allah, para aquellos que dicen que el shirk, que cuando se mira a otra persona que Allah o a otra cosa que Allah, que es el shirk. No, porque el Corán dice del Quraysh, criticándoles, y hubieran querido que un ángel hubiera sido, que estas palabras se hubieran sido transmitidas a un ángel, pero le ha sido transmitida a un ser humano que él no lo transmite al resto de los seres humanos. Y aquí tenemos la posición de la plegaria que todos podéis ver cuando una persona que hace de imán se pone ante Allah y el resto del pueblo detrás. Es un ejemplo muy claro. Bien, entonces Muhammad se reafirma. Muhammad ya sabe que es un profeta, sabe que es un enviado de Allah y está esperando siempre el mensaje de Allah. Y entonces hay un periodo en el que la revelación se para. Muhammad empieza a preguntarse qué ha hecho para no recibir más palabras de su Señor, para no recibir más noticias. Este tiempo se dilata de tal manera que el profeta ya empieza a quebrarse, a tener, como decimos, había una dicotomía entre su interior y su exterior. El exterior del profeta comienza a quebrarse, a no saber qué pasa. Y en ese preciso momento donde Muhammad ya no podía más, en ese momento llega la tercera revelación. Y la tercera revelación dice: por la brillantez de la mañana y por la noche cuando está tranquila, tu Señor no te ha abandonado ni aborrecido, y para ti será mejor la última que la primera. Y tu Señor te dará, y quedarás satisfecho. ¿No te encontró huérfano y te amparó? ¿Y te encontró extraviado y te guió? ¿Y te encontró necesitado y te enriqueció? Al huérfano, pues, no lo oprimas. Al mendigo, no lo rechaces. Y proclama la gracia de tu Señor. Qué grandeza la de Allah, que hace sentir a su siervo esa gran necesidad de él, del propio. Y cuando ya el siervo no puede más, entonces él se presenta como el Salvador que es. Entonces
Muhammad le dice tres cosas. Dice, tu Señor no te ha abandonado ni aborrecido. Es decir, tú estás siempre conmigo, no te preocupes, yo soy tu Señor, tú eres mi servidor y siempre estaré contigo. Y para ti será mejor la última que la primera. Es decir, la última revelación o la última parte de tu vida siempre será mejor que la primera. Tu futuro será mejor que tu pasado. Y tu Señor te dará y te quedará satisfecho, y quedarás satisfecho. Y te dará y quedarás satisfecho. Es decir, qué ser humano está satisfecho de lo que posee? ¿Qué ser humano está satisfecho con todo? Todos queremos más, tanto en el mundo material como en el mundo espiritual. Todos queremos más. Y está bien, todos queremos más porque sabemos que hay un Señor que es rico en todos los sentidos y que nos sacia en nuestras necesidades. Pues bien, a Muhammad le ha dicho, tu Señor te dará y quedarás satisfecho. Quedar satisfecho es quedar colmado. Y sin embargo, luego continúa y le dice, no reflexionaste, como diciendo, no reflexionaste cuando estabas huérfano y te acogieron, y cuando estabas extraviado y yo te guié, y te encontró necesitado y te enriqueció. Bien, entonces Muhammad, esto no es solamente para ti, transmite al resto de la humanidad esta misericordia que yo te he ofrecido. Al huérfano no lo oprimas, al mendigo no lo rechaces y proclama la gracia de tu Señor. Y es en este sentido que hay que ver la revelación, es decir, la revelación no es, os lo he dicho muchas veces, no es un libro de leyes, aunque las leyes son válidas y existen, pero la revelación no es un libro de leyes, es una sabiduría eterna, sublime y grandísima. Y aquel que tenga más sabiduría es mejor que el que no la tiene. Eso hay que comprenderlo. Y la sabiduría hay que ir a buscarla en los que la detentan. Por eso dice el libro de Allah, preguntad a las gentes del recuerdo si vosotros no sabéis.